después de haber estado en Europa, específicamente en Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, representando precisamente a Loja. Como bien se ha dicho, yo pasé una convocatoria que fue una competencia básicamente a nivel nacional, en donde se convocó a jóvenes de distintas edades, desde 18 a 35 años, que hagan cualquier tipo de voluntariado, de activismo, que tengan algún proyecto u organización en la que se destinen a hacer acción social en temas de salud mental, defensa de la mujer, cambio climático y migración. En este sentido se llenó un formulario con una serie de requisitos y con eso se elegía un representante por provincia. Entonces el premio consistía en que una vez que habíamos sido seleccionados dentro del Ecuador íbamos a tener una conversación, una cena con la primera dama de nuestro país y con el ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y la segunda fase sí consistía en cambio asistir como becarios de este premio. Cabe mencionar que el premio es Premio Nacional de Jóvenes Unidos en Acción, que lo impulsa el gobierno nacional con fondos de empresas privadas. Entonces esta segunda fase consistía en asistir a una cumbre en Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte y es parte del Reino Unido. Entonces íbamos a talleres, a encuentros con personas representativas que son, digamos, embajadores o personas que actúan dentro de estos ejes temáticos que ya les mencioné, y nos daban capacitaciones, herramientas para nosotros empaparnos de todo este conocimiento y luego replicarlo así en escenarios ecuatorianos. Y claro, no solo fuimos personas de Ecuador, sino eran representantes de todo el mundo precisamente en ese lugar, en Belfast, y fue totalmente increíble compartir con gente de todos los continentes, hablar de casi los mismos temas y tener un enfoque muy parecido. Entonces, esto en términos generales fue este premio, y claro, cabe mencionar que yo postulé con un proyecto del cual formo parte, que es la Fundación Acuayuda. Ahora estamos en proceso de consolidación de este proyecto como una fundación en temas de salud mental. Entonces, con esto pude, una vez que estuve ya, también pude representar a Loja y a la fundación como tal, y también tuve un espacio para conversar, también me empapé de conocimiento y estuve rodeada de gente maravillosa como persona mismo y como profesionales también muy conocedores del tema en que cada uno de ellos se especializa. Claro, interesante. A ver, migración, salud mental. Uh-huh. ¿Había otro tema? Defensa de la mujer. Defensa de la mujer. Y cambio climático. Cambio climático, estaríamos hablando de 4, que son problemas universales, claro, ¿no? Que son sí. problemas de la humanidad. Sí. ¿Cómo fue el enfoque de, por ejemplo, bueno, me gustaría los 4, pero así de la manera más sucinta posible? Claro. Por ejemplo, el cambio climático, ¿qué dijeron? Por ejemplo, algo que me quedó resonando respecto al cambio climático es el tema de no solo veámoslo como que las temperaturas están muy elevadas o muy bajas y están muy cambiantes, sino que el cambio climático es algo que lo vemos en nuestros hogares. Entonces decían, pónganse a pensar de la gente que vive de la agricultura y que ya no puede sobrevivir más de la agricultura porque el clima y los medios, no sé, atmosféricos, ya no da para cultivar y para que surjan estos mismos producto, valga la redundancia, de la agricultura. Ya, lo analizaron así, a ver, al vuelo, si bien está. Luego podemos dilatar un tema. Claro. El tema migración. Migración, súper complicado, porque migración tenemos en todo el mundo precisamente, pero hablaban de justo los migrantes que ya tienen la característica o la condición de refugiados por temas de guerra. Justo estamos ahora en un problema entre Palestina e Israel. Justo no sabíamos que esto iba a pasar realmente, y precisamente después de que se acaba toda esta cumbre lleno de euforia, de alegría, pasan estas situaciones que ya las habíamos hablado. Hay guerras, hay conflictos por territorios, por temas de religión, conflictos de intereses también, en donde hacen que muchas personas que no es que viven con las mejores condiciones socioeconómicas sean precisamente las que son desplazadas de estos territorios, y la vida no es la misma después de dejar su territorio desde el cual los vio nacer, en el cual tenían su hogar, todos los medios para vivir, y que de repente sean desplazados por condiciones ajenas a ellos, a su voluntad,
y tengan que vivir en condiciones infrahumanas en otros países, en otros territorios que incluso ni siquiera los quieren acoger. Lo que pasaba con los venezolanos también aquí en Ecuador, que en algún punto ya estábamos cansados y teníamos este tinte incluso de discriminación hacia los hermanos venezolanos por los problemas sociales que habíamos visto. Entonces, esto igual en términos muy breves, porque los temas, claro, son muy profundos. Ya, violencia contra la mujer. Hablábamos, por ejemplo, dentro de pandemia, cómo se vieron las cifras incrementadas de forma alarmante cuando las mujeres estaban encerradas obligatoriamente con sus esposos. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad aún con pensamientos machistas en donde en muchos hogares la mujer no tiene ni voz ni voto, la mujer no tiene trabajo, la mujer depende de su esposo. Entonces, si es que la mujer no se pone a disposición de cualquier situación frente a su esposo, quien es el proveedor económico principalmente, entonces la violencia va contra esta persona, contra la mujer. Entonces, pero no solamente en el contexto de pandemia, sino también lo veíamos como en sociedades, por ejemplo, dentro del Medio Oriente, cómo se reprime a la mujer, no tienen derechos, o quizá tienen derechos y no se los ejecuta o no se los materializa. Y desde ahí, desde cosas pequeñas o cosas tan grandes, podemos ver la violencia contra la mujer, pero sobre todo en este caso lo enfocábamos en la defensa, que es lo que están haciendo las personas para defender a las mujeres a nivel mundial. ¿El último punto cuál era? Salud mental. Salud mental. Claro, en ese punto fue el que a mí más me tocó como persona, ya no tanto como profesional, porque claro, uno va como profesional a mostrar sus habilidades, cualidades, pero también tenemos como el lado muy privado, muy íntimo como persona, que se despega un poco del lado profesional. Entonces, bueno, yo hablaba de salud mental en temas profesionales, cómo asistimos a las personas no solo con terapia psicológica, sino también con asistencia jurídica, que es ahí donde yo ingreso, digamos, como parte del grupo de abogados. Pero ya más a nivel personal, escuchábamos realmente los testimonios de cómo es perder a un familiar por temas de depresión, por temas de ansiedad, que realmente lo vemos como no un problema muy profundo ni complejo, sino como, es cuestión de las generaciones nuevas que ya no saben qué inventarse por poco. Entonces, a mí me quedó marcado un testimonio de una mujer que decía que ella perdió a su hermano, porque su hermano de 18 años aproximadamente se suicidó, y el tema es que ella es informática, y ella dice, no, yo voy a revisar qué es lo que estaba viendo mi hermano en internet antes de suicidarse, y se encontró con una serie de páginas que le indicaban paso a paso cómo hacer eso. Entonces, incluso habían grupos de apoyo que le daban apoyo, entre comillas, que le daban, digamos, la motivación suficiente para que esta persona haga eso. Entonces, ella dice, ¿cómo yo puedo atacar desde el internet esta problemática? Y ella dijo, no, yo voy a desarrollar una extensión en la web para que bloquee este tipo de páginas, y ella nos contó que ha ayudado a salvar casi 500,000 de vidas de personas que estaban buscando cómo hacerlo y que por precisamente este bloqueo no pudieron, digamos, ejecutar su idea inicial. Entonces, testimonios como esos desgarradores, en realidad todos terminábamos llorando y aplaudiendo, porque son cosas que pasan en la vida real. Bueno, luego de luego de tratar este tema tan interesante, el diagnóstico de cada uno de los temas, ¿a qué conclusión llegaban? O sea, ¿cuál era el aporte? Porque se reúnen en el Reino Unido, se reúnen en Tokio, es decir, en Japón, y pues, en cualquier lugar del mundo. Para tratar los temas van a ser exactamente los mismos. Eso no es problema. El problema es, ¿y a qué tratamiento le dan a cada uno de esos temas? ¿Qué buscaban ustedes? ¿Qué resultado obtuvieron? Nosotros, principalmente como delegación de Ecuador, lo que buscamos es... todo en consenso en la reunión. O sea, el propósito, qué beneficio, el usufructo que había de esta participación, porque como le digo, todo el mundo puede irse al Japón, puede irse a Irak, donde sea, van a encontrar exactamente los mismos problemas y los van a tratar exactamente igual. Es lo que no hemos entendido nosotros, que los problemas de la humanidad ciertamente que son muy similares en todo lado. Claro que hay casos que son excepcionales, como por ejemplo a nadie seguramente le entrará en la cabeza que digan,
¿cómo dices que hay migrantes, refugiados venezolanos? Pero es un país rico. Sí. Eso no se vio, por ejemplo, en la humanidad, no se vio nunca, ¿no? Entonces dice, claro, Cuba era rico y llegaron los Castros y lo convirtieron en un pueblo misérrimo. Está bien, dice, Nicaragua nunca ha sido rico. Entonces iban así, pero Venezuela era un país rico. ¿Cómo puede tener 7 u 8 millones de migrantes que huyen de la pobreza del país rico? Nadie lo entendería. Pues está bien que huyan del Congo, seguramente, está bien, de algún país para nosotros muy alejado, inexplicable la vida de que tienen algunas aldeas africanas. Pero nosotros que conocemos esto, es cómo Venezuela, un país rico, convirtió a sus habitantes en pobres. Entonces, si eso lo trata usted allá, un joven tal vez despistado, dice, no sabía eso. Dice, no sabía que Venezuela era el segundo país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces, ahí comienza seguramente a investigar qué lo convirtió en pobre, cómo lo empobrecieron, quién lo empobreció, y van a encontrar luego de un estudio. Pues si me llama a mí por teléfono, yo le cuento rapidísimo. No tiene que investigar nada para contarle todo. Pero entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron? En este caso, a ver, siempre que hay reuniones yo tengo mi postura súper personal, que bueno, se reúnen, conversa y qué pasa después, ¿no es cierto? Porque no solamente podemos llegar a formalismos, hablamos en una semana y luego decimos, bueno, ¿y qué hacemos luego, no? Entonces, la idea principal ahí era hacer conexiones. Principalmente yo vi con las personas de Latinoamérica porque compartimos muchísimo, tenemos cultura, cuestiones en común que nos unen, entonces no es lo mismo conversar con una persona de Europa que quizá muy preparada, pero no hay ese mismo sentimiento de conexión por algo que nos une, en este caso la región. Entonces, bueno, las conexiones son súper importantes porque hablamos de cómo unificar proyectos y cómo hacer que Latinoamérica, con proyectos de personas que inician desde tan pequeño, puedan ayudar a un sinnúmero de personas que capaz ya en algún momento no imaginamos. Pero después de esto, de solo reunirnos para hablar, para empaparnos de conocimiento y asistir a talleres, también es el tema de que, claro, hay personas que no conocen de las problemáticas, van, asisten, escuchan y dicen, yo no sabía. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó... que eran del primer mundo. Claro. Ahí está el problema. Entonces, claro, a mí me tocó, por ejemplo, hablar con una alemana que al inicio se me hacía como muy cortante la conversación. Luego, por cuestiones de la vida, estábamos en una merienda, digamos, en una cena todos, y estábamos conversando y pude profundizar con ella, mira, esto es lo que pasa en Ecuador, y yo veía en su cara la tristeza y le decía, pero no, o sea, no nos veas con lástima, aquí hay gente que también está haciendo, hay muchos problemas, pero hay gente como nosotros que, claro, hay gente que busca su beneficio propio, pero hay gente que también está convencida de que podemos hacer y muy altruista, que al final de cuentas dice, no, todos buscamos un beneficio personal, pero incluso como el reconforto o como esa satisfacción que uno siente haciendo mucho por otro y viendo que de verdad cambia vidas con cosas tan pequeñas. Por ejemplo, brindar asesoría jurídica gratuita, o sea, y una buena asesoría jurídica. Uno ve cómo se le va resolviendo la vida, aunque sea una persona. Entonces, eso le explicaba y le decía, hay gente líder, pero hay que darle los espacios apropiados y esas personas tienen voz, pero a veces no tienen las oportunidades, o incluso hay las oportunidades, pero esa información no les llega, por ejemplo, a las comunidades indígenas donde están en la zona de la ruralidad y no llega el internet, por ejemplo. ¿Cómo se enteraba un líder indígena que no tiene internet de la convocatoria que yo me enteré? Entonces veíamos este tipo de brechas y le decía, esto pasa en Ecuador, esto no pasa en Europa tal vez tengan otros problemas, pero no tienen el café que nosotros tenemos. No tienen, imposible. No tienen el pan que nosotros tenemos, porque el pan eso de los alemanes es horrible. Es un pan tieso, verde, manchado ahí. Hay que partirlo con hacha y ellos se lo comen. Ellos se lo comen los alemanes, es una cosa increíble. Y no hablan tan feo como nosotros que hablamos el idioma de Cervantes. Entonces, estamos bien. Lo que pasa es que afuera ciertamente a veces nos ven con lástima, ¿no? Claro. Así, con compasión, ¿no? Y dicen, pobres pueblos. Y ellos creen que somos de África, además. Ellos no conocen bien el mapa. Piensan que somos Guinea Ecuatorial. Sí, entonces dicen que estos
pero ha venido con ropa, es decir, cree que andan desnudos. Tienen luz, dice. Claro, entonces, así nos tratan, entonces, pero los embajadores del Ecuador, de toda la vida, que van y se encierran, se compran carros de lujo, los traen acá, pasean ellos y su familia, se acomodan bien, nunca trabajan en esto, porque por eso están delegaciones diplomáticas, claro, para diversificar y hacer trascender la cultura ecuatoriana, la riqueza, las bellezas, las maravillas que tenemos. Entonces ellos no, pues ellos son momias cocteleras nada más y no hacen ningún trabajo. Ojalá que algún día llegue un gobierno que pueda reducirlas o por lo menos, si no desaparecerlas, por lo menos reducirlas a su máxima expresión. Porque no cumplen ningún papel. Ellos deberían allanar el camino para saber qué es lo que tenemos nosotros, en qué nos superamos, qué tenemos de bueno, ¿no? ¿Qué tenemos de malo? Pues ya lo sabe casi todo el mundo. Entonces hay estos problemas sociales que son enormes, los 4 son fundamentales. Sí. Cambio climático, pero en Irlanda del Norte peleaban por la religión. Sí, nosotros no peleamos por la religión. ¿Sí ve usted? Sí. Entonces nosotros somos superiores en muchas cosas. Entonces aquí los curitas nos matan cohetes y nosotros, los dejamos. Peleamos, pero no nos hacen caso. Pero nunca vamos a hacer las guerras que ellos hacían por la religión. No, y qué guerras, qué guerras, pues esas sí son guerras fratricidas, porque no tienen sentido, guerras religiosas. ¿Cómo pasa este rato? Porque usted dijo la guerra entre Palestina e Israel, solo le corrijo con todo el cariño del mundo, ¿no? Sí. No hay ninguna guerra entre Palestina e Israel, es solo con un grupo terrorista Hamas, que está asentado en la Franja de Gaza, que ellos incluso ni se consideran palestinos, ellos son otro mundo. Entonces los palestinos son gente buena, viven en orden, sobre todo en Cisjordania, y donde está el asentamiento mayoritario, entonces viven bien. Pero incluso el término palestino mismo, bueno, es muy ambiguo, es muy dilatado, pero históricamente, pero en este caso es exactamente puntual, ¿no? Es muy puntual, Israel versus Hamas. Y entonces un grupo terrorista contra un país. Bueno, el hecho es que debe ser muy bonito participar en esos foros, en esos eventos, ¿no? Ahí estar en la chacota, conversando. Súmele que es en inglés. Ah, sí, claro, es en inglés. Es un reto también. Sí, es un reto. Si vayan del país que vayan, todos tienen que hablar inglés, sí. Si no, se quedan sin comida ahí, porque ya van a comer en inglés y nadie entiende, entonces, ese es el asunto. Sí debió haber llevado cafecito usted, hay que llevar, los lojanos llevamos, vamos aquí todos llevando café, humitas, tamales, bueno, eso no, pero café sí era, mira, te dejo esta funda de café, para que veas el café que hay en Loja. Y ellos sí toman café, los alemanes. Sí, un montón. Claro, son cafeteros los alemanes. Hablan así como que se estuvieran atrancando, hablan como que si tuvieran alguna comida en la boca, que no se les entiende absolutamente nada. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues para ellos nuestro idioma también es demasiado fuerte, grave. Ajá, sí. De modo que la experiencia fue muy linda, ¿no? Sí. Increíble, o sea, es una cosa que uno no puede describir realmente en palabras, porque vamos allá y tenemos todo a nuestra disposición, porque también ahí hay que ver que hay un presupuesto súper alto, demasiado alto, para poder reunir a 2,000 jóvenes, darles comida todos los días. Estuvieron 2,000. Era haberlos traído a todos esos a las artes vivas de Loja y ya estaba resuelto el problema. Sí, para que inviertan acá dejen su dinero. Claro. Porque también, así como van a pasear, así como van a asistir a las conferencias, también se gasta. Entonces aquí sí podemos promover el turismo para que vengan esos ingresos. Claro, entonces, ¿qué otra experiencia se pudo obtener de ese viaje a Irlanda del Norte? Primero que nosotros igual queríamos ver la ciudad, por esto justo estaban conmemorando los 25 años del proceso de pacificación por las guerras que había. Ahí está. Sí. Entonces eso es súper importante. Se han calmado, incluso la princesa Lady Di jugó un papel muy importante, siempre, bueno, las monarquías han jugado un papel muy importante, es fuerte
la influencia que ellos han ejercido también. Por eso es que la monarquía en el Reino Unido es muy respetada, es muy querida, porque su influencia política es enorme, pero enorme, enorme. No es como uno cree aquí que la reina le dan todo que no sirve para nada. No, tienen la reina Isabel, la viejita que murió estando viva. Ella también se jugó la vida y un papel muy importante en la pacificación de estos pueblos. Sí, totalmente. Eso nos promovían, incluso tuvimos talleres. Bueno, lamentablemente a esos talleres presenciales no asistí, pero virtualmente yo ya había escuchado del proceso de pacificación. Incluso nosotros visitamos lugares en donde muchísimos murales en la ciudad, muchísimos monumentos en donde uno puede ver y te narran, no totalmente, pero sí hay frases en donde te hacen alusión a que había una guerra, que estuvieron durante tantos años, tanta gente murió, que era una cuestión de que realmente la gente no podía vivir. O sea, y nos imaginamos el término guerra y es obvio que en una guerra no es posible una vida en dignidad, al menos. Entonces, a la final, viendo todos estos murales, viendo que la ciudad es preciosa, que podemos caminar con toda la seguridad, que incluso también hacíamos amigos y nos íbamos de farra también, o sea, todo es parte del proceso. Entonces decíamos, qué experiencia para más inolvidable, que a la final uno trata de poner en palabras como realmente es, pero solo uno sabe con todo lo que siente en el preciso momento que está viviendo, lo que es una experiencia de tal nivel, y compartir con gente de todo el mundo, compartir ideas similares, diferentes, y aprender de gente representativa, porque incluso estábamos rodeados de gente famosa que todo el mundo quería tomarse una foto. Y resulta que en algún punto también a mí me llamaron para intervenir en un stage, no me acuerdo el nombre en español. Me van a decir algunos como, ya viene de allá, no se acuerda las palabras en español. Tranquila, yo lo entiendo perfectamente. Pero es el cambio, a ella me pasaba lo mismo, hablando en inglés y se me salía el español, pero así nos juega mal la mente. Pero bueno, entonces estaba como en un escenario, en una plenaria, y me tocó intervenir con la representante de Cuenca en temas de salud mental, y luego nos llevan a una zona VIP que no tenía ni idea de que realmente existía esa zona, y me encuentro con famosos, y ahí fue la oportunidad para tomarme fotos y dije, qué bestia. Esta experiencia no me lo hubiera imaginado así, tal cual. Y claro, y me llevé fotos con personas famosas, y qué chévere. Y también personas, claro, que uno dice, ay no, qué vergüenza, una persona famosa no la voy a interceptar así abruptamente, pero a la final son personas muy humildes. ¿Y por qué eran famosos? Por ejemplo, presentadores de Univisión, un señor ¿De televisión? De Univisión. Ya. Imagínese, me encontraba a alguien de aquí de Loja, buenazo también. Sí, no, personas representativas que son actrices, actores, que han sido misses, que son presentadores a nivel mundial. Entonces, claro, uno no los conoce bien, uno sabe su historia, pero al momento de acercarse, uno los idolatra quizá, porque nunca he estado en contacto con alguna persona famosa, ¿sí? El presidente es lo más cerca que yo había estado. Entonces, a la final me encontraba con esas personas y uno se da cuenta que no, a la final somos seres humanos, todos somos muy parecidos, y el tema es hablar con una persona que habíamos endiosado quizá, y se da la oportunidad de entablar una conversación y decir cómo está mi país, yo vengo representando a esta zona de mi país, tengo este proyecto, y ellos abiertamente escuchan y felicitan, o sea, es una experiencia como muy horizontal. Es otro mundo, ¿no? Allá. Sí. Es otro mundo, nos llevan largo, ¿no? Sí, de verdad que sí. Pero todavía nosotros podemos hacer muchas cosas también. Las autoridades allá son otro nivel, ¿no? Sí, muy abiertas, muy... Eso le digo, es una... todo funciona como reloj atómico, todo funciona con... Totalmente. No se diga los ingleses que en la puntualidad es una característica de ellos, ¿no? La puntualidad, la pulcritud, la honradez, la sencillez también de los ingleses. En eso creo que todo va bien. Y todo funciona bien, ¿no? No es que ayúdeme que no hay agua acá en mi barrio, ya no hay eso. Justo eso, yo también hoy día no tenía agua en mi barrio. Claro, ¿qué barrio es? Los operadores. Ya en el barrio Los Operadores, claro, la Daniel Álvarez, Los Operadores, la Clodoveo, no hay agua. Y vaya a ver, no ha llovido torrencialmente, no ha llovido a raudales, pero no hay agua. O sea, llueve moderadamente, no hay agua.
Hay sequía, no hay agua. Llueve de más, tampoco hay agua. Así es. Entonces es un tema y cada alcalde que entra dice, nosotros vamos a resolver ese problema. Y no es más que una cantaleta así de toda la vida, repetimos y repetimos. Lo mismo, por eso le digo, cualquier bachiller puede ser un alcalde en Loja. Que lo sepan bien los jóvenes, ¿no? Que tienen muchos títulos, porque no hay nada de creatividad, no hay capacidad, no hay ningún esfuerzo por resolver un solo problema. Ese problema del agua lo tenemos 30, 40 años, ahí sigue. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy. Disculpe la interrupción sobre la intervención de la señorita. El problema del agua, en realidad estamos ya 3 días en la Alba Cabrera, que pertenece al sector El Pedestal, y Alba Cabrera, la urbanización, se encuentra a 5 pasos del centro de la ciudad. Necesito que el señor alcalde y el gerente del agua potable, por favor, pongan atención en esta situación. Para eso se los elige, para que trabajen, para que respondan. Si no, pues por favor, ya, yo les bien, ruego de manera especial que atiendan a los barrios con el servicio del agua. Es imposible vivir sin agua. Muchas gracias. A usted, mi señor. Por ejemplo, lo que usted está escuchando para despedirnos, María Gabriela, esto es, por ejemplo, lo que le alarmaría a un habitante inglés, por ejemplo. Sí. Son problemas del tercer mundo. Pero lo que le alarmaría más es que si le contáramos al alcalde de cualquier ciudad del Reino Unido, que aquí se gastaron más de 60, 70, 80 millones de dólares con los mantenimientos que se da a un plan maestro, y que no tenemos agua. Yo no sé si le alarmaría o diría, pues bueno, es que es propio de los países del tercer mundo, donde gastan 10% y se llevan el 90%. Entonces, ese es el problema de América Latina, ¿no? De América del Sur, es el problema del tercer mundo. Ustedes, mientras no superen el problema de la corrupción, nunca van a resolver todos sus problemas. Pero, fíjese usted, llueve en esta zona, llueve, de manera prodigiosa, llueve muy bien, o sea que hay agua, pero en las casas no hay agua. Han gastado, han invertido en planes maestros, hemos invertido mucho más dinero de lo que se gastaría en el Reino Unido. Y entonces, ¿por qué no tienen agua? Diría un habitante de allá. Ajá, así pues, pero son preguntas tan básicas que nos sentamos a conversar con un gringo de estos, en inglés, que son los verdaderos gringos, aunque sí, lo que son los verdaderos gringos. Ellos son. ¿Sabes qué? Está clarísimo el asunto de dónde viene la estigmatización de países del tercer mundo, ¿no? El dinero no lo invierten. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo lo toleran? ¿Dónde está la justicia? Me hacía una cantidad de preguntas. ¿Por qué ustedes no tienen? Mira sus callecitas, ustedes no pueden andar. Se caen, se resbalan. ¿Cuánto costó eso? Como 70 mil. No me digas, hermano. Bueno, no sé si hablan así tan bonito, así, pero sé serio, me pueden decir. Pero claro, se gasta mucho dinero acá, hay plata. O sea, el problema no es la pobreza. Entonces, ¿qué es? Entonces él llegará a la conclusión de que los problemas nuestros son problemas de la corrupción. No hay otra, de los abusos del poder. No hay ni por dónde perderse, no hay nada más, por más que usted se amanezca buscándole no hay otra, solo es eso, es fácil, ¿no? Ver el manejo arbitrario de cómo se hacen las cosas, así de manera muy personal. María Gabriela, lindo de su experiencia por allá. ¿Cuántos días estuvo por ahí? Aproximadamente una semana estuve salí de mi casa el viernes más o menos y regresé a mi casa el lunes. O sea, bonito, claro, más el viaje y todo eso. Claro. Entonces ha estado por lo menos una semana allá y ha venido con una buena experiencia. Puede ser que algún día ustedes asuman la responsabilidad del manejo. Por eso es que yo le apuesto a las nuevas generaciones. Sí, yo le apuesto a las nuevas generaciones. Sí.
Así es. Incluso verá que el alcalde de Irlanda del Norte, de Belfast precisamente, estaba en el rango de los 20, no tenía más de 20 y tantos años, y una persona muy preparada, que era el anfitrión, claro, y usted va allá a la final tiene agua filtrada. Yo no tomaba agua del grifo porque no sabía. Y decía, no, capaz, ¿y de dónde vendrá esta agua? Y el último día me dicen, no, pero esta es agua filtrada en todo el Reino Unido. No hay, ajá, entonces, claro, uno va con la mentalidad de Latinoamérica. Aquí nosotros filtramos, pero las amebas y los tenemos que ponerle filtros para que se queden ahí, para que no vayan al vaso. Eso es muy triste y muy doloroso. Tienen buena agua ellos, tienen buena agua también, sí, es un país muy productivo, muy grande, muy rico, muy bonito, muy bonito, pero sobre todo el nivel cultural, cómo manejan. Verlo, por ejemplo, a John Mayer, por ejemplo, un ex primer ministro, comiendo papas ahí en una playa, solo con chancletas, con pantalones. No lo custodia nadie, no lo protege nadie. Aquí hasta los alcaldes tienen guardaespaldas. Los alcaldes de los pueblos más insignificantes ya con guardaespaldas. El alcalde de Cuenca, $270,000 con un carro blindado, más los hombres de seguridad. Es un mundo de locos. La reina Isabel no tendría un cortejo de seguridad tan fuerte como lo tienen ahora los alcaldes del Ecuador, y ellos no tienen vergüenza. Porque dice, oye, yo soy una autoridad, hermano. A mí me eligió el pueblo porque me quiere, porque me aprecia, voy a andar por la calle. Ya, pues si me dan el vídeo, pues ¿qué puedo hacer? Yo asumí esto, te metiste a soldado, ahora tienes que marchar. Yo voy a hacer como Freddy, voy a tomar café por todos lados, nadie me cuida. Y así, pero a mí me parece que es la vanidad. Hay veces que es la vanidad, ¿no? Sí. Unos son la vanidad, otros el miedo, pero ¿el miedo a qué? ¿Qué hacen mal que tienen tanto miedo? No, que el Papa también tiene. Es un lío. Este mundo es de locos. Este mundo es de locos. Eso es todo. Mira, Gabriela, que le vaya bien. El otro día que se vaya, pues avisará para darle unos puntitos de café que se vaya llevándole al alcalde de ¿cuántas ciudades? Solo una. En una se concentraron. En Belfast. En Belfast, nada más. Sí, muy linda. Muy linda. Fue ahí ahí sí es un verdadera, creo que en quichua se dice yaguarcocha, creo que se dice una cocha de sangre. Sí, está bien, creo que estoy hablando muy bien. Hagan el favor de darme un café. Ahí fue pues una yaguarcocha ahí, en tiempos de la religión se mataban. ¿Cómo se matan ahora, no? Por la religión, pues hay que asumirlo así tranquilamente. Que le vaya muy bien, Muchas gracias. Muy bien. Gracias a María Gabriela Paz, ha estado esta mañana acá